Este video está hecho para la clase de criminología, con motivo de dar a conocer un poco de la historia y el perfil criminal de este hombre denominado la Bestia. Llamado Luis Alfredo Garavito Cubillos, cometió delitos de secuestro, violación, tortura, homicidio o infanticidio. Nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, Colombia, siendo hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosadelia Cubillos. Creció en el seno de una familia donde eran un total de 7 hermanos, incluyéndolo a él, siendo Alfredo el mayor de ellos. Como muchos colombianos, Garavito y su familia tuvo que irse a vivir a otro lado debido al azote de un conflicto interno entre las guerrillas. Llegó así junto con su familia al pueblo de Ceilán en el norte del valle. Allí en Ceilán, Garavito ingresó a la escuela Simón Bolívar. Al comienzo todo iba bien para él, pero pronto sus problemas internos empezaron a transformarlo en un niño tímido e introvertido, además de violento, y frecuentemente él era molestado por sus compañeros que le decían Garabato por el apellido que él tenía. Sumados a esos problemas sociales estaba el complejo de inferioridad que Garavito sentía al ver que él era el único niño en su salón que tenía lentes, y ellos lo molestaban por ese simple hecho. Paralelamente a toda esta frustración escolar, Garavito nunca tuvo un buen entorno familiar, por lo que años después declaró que tenía la desgracia de estar dentro de una familia que se la pasaban discutiendo, peleando y lanzándose palabras de grueso calibre. Fue en esa familia donde Garavito sufría viendo cómo su muy rígido padre golpeaba a su madre, la arrastraba mientras ella lanzaba gritos desesperadamente. Sin embargo, él confiesa que hubo una escena que lo marcó hasta el día de hoy. Declaró: "Yo vi cuando él cortó a mi madre. Esa imagen quedó grabada dentro de mi cerebro de por vida. No la he podido olvidar. En ese momento yo fui el único de mis hermanos que la defendió. Después de hacer esto, mi padre la golpeó, la dejó tirada e inconsciente estando embarazada de uno de mis hermanos. Mi madre aguantó las humillaciones de ese señor por más de 40 años. También el padre de Garavito era un individuo que, además de tratarlo mal, siempre lo llamó bastardo e imbécil. Solo lo tomaba en cuenta para que cumpliese sus órdenes y las diversas tareas que le encomendaba, a lo que sumaba su negativa a permitirle a Garavito tener amigos y una novia. Sexualmente tampoco tuvo una buena vida, como el mismo Garavito contó. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo. Él me bañaba, recuerdo que nunca me acarició como si fuera un hijo. Tengo un recuerdo vago de un día en la madrugada. Él se acercó a mí, me acarició, me tocó mis partes íntimas. Yo nunca pude ver a ese señor como un padre, ni siquiera sentí quererlo. Más bien yo lo veía como un verdugo". Continuando el proceso de degeneración sexual de Garavito, un amigo muy cercano a la familia, un tipo del cual nadie sospecharía lo que iba a pasar, era el padre de la parroquia local. Este hombre torturó y violó a Garavito, mordiéndolo, golpeándolo, amarrándolo a las camas, obligándolo a hacer cosas tan infames que ni el mismo Garavito quiso confesar años después. Fue por culpa de aquel monstruo que Garavito empezó a transformar su personalidad. Lejos de darse por satisfecho, este supuesto amigo de la familia violó a sus anchas a Garavito. Esa fue la infernal rutina que llevó por aproximadamente 2 años. El daño en él ya era definitivo, según las palabras de Garavito. Después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. En una entrevista años después, dijo que se sentía identificado con Adolfo Hitler, después de que él había comprado un libro y leído la vida de este hombre. Él decía que igual que a él, Adolfo también había sufrido abusos sexuales en su niñez.
y posteriormente empezó a sentir atracción por los hombres. En esa misma entrevista confesó que en algún momento pudo financiar la muerte de aquel violador en su niñez mediante unos sicarios. Después de esto fue cuando empezó a perder el control. Un año posterior a este suceso comenzaron los homicidios de los menores. Él confiesa que todo esto empezó después de haber comenzado a leer libros de esoterismo y magia negra. Confiesa: comencé a manejar la ouija y presume que él le vendió su alma al diablo. Después de este supuesto pacto, dijo que escuchó una voz que le preguntó que qué quería, y él dijo que quería poder. En este supuesto pacto, él dice que sintió que algo entró a su cuerpo y se apoderó de él, y que le decía que se fuera para Jamundí, y ahí fue donde cometió su primer homicidio. Sus víctimas fueron niños caucásicos entre 8 y 14 años, que tenían signos de torturas en los miembros superiores, al igual que padecimientos de desnutrición. Garavito confiesa años después que él cometió los homicidios, pero que él nunca los violó, por motivo que él no tenía erecciones, cosa contraria a las declaraciones de una víctima años después de que encerraran a este hombre. Un niño que afortunadamente escapó de las manos de este homicida. Retomando el tema de la investigación y búsqueda de este criminal, sufrió una complicación, que fue la identificación de los cuerpos. Las huellas dactilares eran imposibles de identificarse, por el motivo de que solo eran restos óseos. Tampoco se tenía registros dentales, a lo que se dedujo que eran víctimas que no tenían tratamientos deontológicos, lo que demostraba que eran personas de condiciones de vida baja. Niños comunes que podían encontrarse en cualquier parte de las calles de Colombia. En este transcurso se dieron dos alternativas: practicar análisis genético por ADN o reconstrucción morfológica, con ayuda de en ese entonces el mejor morfólogo del país. En esos años el supuesto morfólogo se apoderó con obsesión de este caso. La población total de América Latina proviene de todas las razas de la Tierra, y no había parámetros internacionales para reconstruir morfológicamente a un niño, confesó este morfólogo. El modus operandi consistía en ofrecerles cualquier tipo de alimento, chuchería o incluso dinero en efectivo, para este modo convencerlos de que fueran con él a algún lugar que llegó a saberse que eran alejados de la ciudad. Una vez ahí, abusaba sexualmente de ellos, incluyendo por supuesto penetración anal, los torturaba y finalmente los asesinaba de las formas más brutales que podemos llegar a imaginar. Posteriormente los desmembraba y descuartizaba, regando sus restos en la escena del crimen. Durante 6 años, Luis Alfredo estuvo creando pánico en toda Colombia, y nadie se explicaba todavía al día de hoy cómo fue posible que tardaran tanto en atraparlo. El 22 de abril de 1999, en la ciudad de Villavicencio, fue capturado Luis Alfredo de una forma no muy común. Esto sucedió mientras una patrulla trasladaba a un niño que había logrado escapar de este asesino, con ayuda de un vagabundo que pasaba por ahí mientras él quería concluir su asesinato. Este niño logró identificarlo al momento que la patrulla iba por la carretera. Menciona que iban pasando y él iba por la orilla de la carretera y le dijo al policía: es él fue el que me quiso violar. En ese momento los oficiales bajaron de la patrulla, lo detuvieron y meses después concluiría en la identificación de él
que él era el asesino que estaban buscando por muchos años. Posteriormente a su detención, confesó haber matado 140 niños, a pesar de que los investigadores le imputaban más de 180 víctimas. Actualmente se encuentra en la prisión de máxima seguridad del país. Asesinó más de 180 niños entre los años de 1992 a 1999, lo cual causó una condena total de 1853 años, pero debido al tipo de leyes que se ejercen en este país, las cuales no tienen cadena perpetua ni pena de muerte, se le tomó su delito más grave, a lo cual lo condenaron a 40 años. Después de hacerle test psicológicos, se le diagnosticó trastorno antisocial de personalidad, que incluye ausencia de miedo, remordimiento, pedofilia, impulsividad, sadismo, egocentrismo y manipulación ajena, a lo que también se le inculcaba desconsideración o distorsión de las consecuencias. En conclusión, podría decirse que su perfil, al ser un violador, es porque tuvo una infancia muy marcada psicológicamente y emocional, y que pudo haber sido víctima de abusos sexuales al momento de su infancia. La mayoría de los asesinos seriales tiene antecedentes disfuncionales. Frecuentemente se sabe que fueron abusados de niño, ya sea física o psicológicamente. Por eso tienen cognición de deshumanización de la víctima. Así es como concluye este test psicológico de este criminal. Actualmente se encuentra en la prisión de máxima seguridad, cumpliendo su condena de 40 años, que se ha reducido a 24 por buen comportamiento y trabajos, lo cual indica que solamente le quedan 4 años de condena, a lo cual esperemos y no llegue ese día.